¡Oh cielos! ¡Oh cielos! Solo quedan 7 minutos para que llegue la nueva versión de Warsaw Conquest. ¡Oh my god! Finalmente, luego de 2 años, ha llegado el momento, muchachos. Este es nuestro momento. What the fuck? For the Emperor! Blood for the Blood God! ¿Qué pasa, jugones? Y bienvenidos sean todos al canal de Marshall 157. Y esta vez, con la tan esperada nueva versión de Warsaw Conquest. Han sido más de 3000 años. O al menos así lo he sentido yo. Pero bueno, ¿qué es lo que trae esta nueva versión, diréis? Vamos a darle a una nueva partida para averiguarlo. Lo primero que podemos notar es que hay un nuevo arte conceptual que enseña a los enanos enfrentándose a los goblins nocturnos. Anteriormente solíamos tener a los Skavens haciendo todas sus cositas de roedores relacionadas con la piedra bruja. Ahí todo kawaii de Sune. Pero como dicen por ahí, eso ya es historia antigua. Ahora vamos a iniciar esta shit de una vez. Y lo primero que podemos ver es la gran selección de razas que podemos elegir para comenzar. Son básicamente todas las razas que existen en el mundo de Warhammer Fantasy. Tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos hombres bestia, tenemos hombres del caos, que son básicamente hombres engrandecidos por el poder del caos. Tenemos a los Saurus, que son los hombres lagarto. Tenemos a los Skeletons, que pueden funcionar como zombies de Sylvania o esqueléticos de los reyes funerarios de Kenry. Tenemos a los renovados orcos hechos por Dagmar. Tenemos también a los 3 tipos de elfo: silvanos, oscuros y altos elfos. Tenemos a mis queridos enanos de toda la vida. Tenemos a los Skavens, que han sido retocados un poco por Dorfus, ¿sí? Podemos iniciar como Halfling, y para los que no sepan de Warhammer, es básicamente una especie de hobbit, como el del Señor de los Anillos. Y por último, tenemos a los condes vampiros de Sylvania. Señoras y señores, tenemos roster completo. Ahora solo nos queda elegir. Pero para esta ocasión especial, vamos a iniciar como un hombre del caos, para que vean lo impresionante de los modelos que ha traído la nueva versión. Nuestro padre era un berserker, y luchamos cuando éramos jóvenes en los calabozos y mazmorras que hay dentro del caos. Y al final nos volvimos un jugador de Blood Bowl. Solías amar la brutal arena de Blood Bowl y os unisteis al equipo local. A pesar de que no hayas ganado demasiados partidos, a ti no te importaba. Simplemente te gustaba pasar la pelota y destrozar la posición enemiga. Perfecto, eso me parece bastante caótico. Y bien, comenzamos con un Pit Fighter Armor, una armadura de luchador de mazmorras o algo así, una hacha del caos y un par de granos. Pero bueno, como somos el caos, vamos a ir con full strength. Quiero decir, fuerza total. Ahora, nos hace falta elegir un nombre. Pues, yo normalmente suelo elegir el nombre de Julius Brasberg para mis personajes del caos, ya sea en el Warhammer 40.000 o en el Fantasy. Y ¡oh! Aquí tenemos los grandiosos modelos de Greenmates. No, esto es como Mountain Blade Super HD. La verdad es que somos altísimos, pero los guerreros del caos son así, perfeccionados con la potencia del caos. Y tenemos bastantes rostros, como un montón de marcas de Korn. Tenemos marcas del caos absoluto, Undivided, Korn, más cositas. Y tal vez de Descent. Oh, esto se ve bastante amenazador con ese moicano. Pero yo creo que vamos a ir con una marca de Korn como esta de aquí.
Y también el peinado, uno un poco más largo porque yo lo tengo largo y me gustaría representarme a mí mismo como un gran guerrero del caos. Sí, vamos a ir con este. Que tiemble el mundo, ya que en este día ha nacido un nuevo elegido del caos. Y su aventura comenzará, obviamente, en Mount Vanir, en el reino del caos. Estoy bastante emocionado por esto. Me esperé 2 años para que actualizaran el mapa de campaña en Warsaw Conquest. Pero bueno, en la zona de Norska tenemos a las tribus del caos. Y a su derecha tenemos al Zaraato de Kislev, que acaba de convertirse en una facción independiente del imperio. Y como estaba claro, las regiones imperiales están justo a su lado. Wolfenburgo sigue siendo un castillo. Pensé que lo volverían una ciudad, ya saben, la capital de Ostland. También tenemos la ciudad cráter de Talavane, en Talaveklan. Tenemos Mirenland con Mirenheim y Hockland. Aparte de eso tenemos Reikland con el pueblito de Carroburgo y la ciudad imperial de Aldorf. Aquí tenemos al mismísimo emperador Carlos Francisco. Quiero decir Karl Franz. Que se noten los modelos de Grim Age. Pero como todos saben, hay una región que se resiste al imperio. Esa región es Silvania, con su capital de castillo Kakenhof y liderados por Vlad von Castein. Realmente me alegra que no sea el desgraciado de Manfred von Castein, aunque aún así lo tenemos aquí en el roster de los héroes de Silvania. Ahora, si nos vamos hacia la derecha del mapa, podremos encontrarnos con los enanos de Karakadrin, la ciudad de los matadores. Además, aquí tenemos a las tribus orcas de Grumpik y Vorfang en las tierras oscuras. Pero continuamos nuestro viaje hacia el sur, en las tierras yermas, para hacerle una visita al pequeño Wag, que esta vez están representados por los goblins nocturnos. Yep, ahí lo tenemos. Ahora que lo pienso, me gustaría saber cómo se ve Gringor Pielhiero, el líder de los orcos. Y wow, esto sí se ve como un propa orc. Ah, sí, los buenos pieles verdes. Pero en fin, ahora nos encontramos en los desiertos de Nekehara, con los reyes funerarios de Kenri. Estos no muertos están liderados por el rey Cetra, el imperecedero. Supongo que habrá algo de decepción para los que esperaron al hermano Nagash. Pero aquí tenemos a los piratas de la isla de Sartosa, que también ocupan el espacio de Tilea. Pero aquí es donde el mapa se pone interesante. Tenemos a los Skaven, a los elfos silvanos de Atel Loren, el reino de Bretonia, y a los peludos hombres bestia, que han arrasado con Estalia y ocupado su territorio. Y con eso terminamos la parte del viejo mundo. Ahora, en la izquierda del mapa, se encuentran los elfos oscuros de Nagaroth. Un dato curioso es que Nagaroth antes solía ser un castillo en una esquina del mapa. Qué bueno que lo hayan cambiado a una ciudad y eso. Pero en fin, al sur de su territorio tenemos la isla de Ultuan, con los altos elfos, las colonias de Nippon, Fukushima, Kiyominato. Bueno, para los que no sepan, Nippon es básicamente el Japón feudal del Warhammer Fantasy. En esa época del Sengoku Jikai, o era Jidai. Claro que no estoy muy seguro al respecto. Igual que tampoco tengo mucha idea sobre el Sultanato de Arabia. Pero aquí llega la última facción del mundo. Eso es, señoras y señores, los hombres lagartos de Lustria. Ocupan la última esquina del mapa. Pero ya basta de explicación del mundo de Warhammer. Es momento de visitar Mount Vanir. Y veamos, lo primero que podemos ver en Mount Vanir es una calavera con un jodido portal al caos. ¡Wow! Yo estaba hablando sobre la estrella del caos, pero un portal al mundo del caos es como, no sé, chorrocientas veces más épico y todo. También tenemos cabezas en estacas y una montaña de sangre. ¡Ah! ¡Cómo adoro el olor de la sangre por la mañana!
y las cosas mejoran. Tenemos un imperial partido por la mitad. Amigo, cuida más ese cuello. El turno de Calavera sigue casi igual, solo que actualizaron un par de cascos. Y también el casco de Korn es distinto. Ese lobo sigue allí, en la misma posición que en la versión anterior. Pero lo distinto es que ahora tenemos murallas negras, tenemos el volcán de Mont Vanir y un jodido portal al mundo del caos, tío. Me gustaría ver las armaduras que pueden ofrecer la facción del caos. Pues este es el mercader de armaduras, pero así podemos echarle un vistazo. Tenemos hachas de señor del caos, elegidos, caballeros y guerreros, además de merodeadores. Yep. Pero no me alcanzan. Cuestan más de 9000. Pues nadie dijo que ser del caos sería algo fácil. En Grimage, para poder obtener tus armaduras, debías robarle metal al imperio. Pero aquí las armaduras se compran, igual que en cualquier Mountain Blade normal. Y podemos ver que tenemos nuevas armaduras de Njörgle. ¡Wow! Esto antes no estaba, pero a veces yo me digo a mí mismo, ¿qué tan difícil podría ser el pintar una de estas armaduras del caos? Verde o incluso azul en plan Tesent. Ya cuando uno quiera volverse alocado lo pinta de color morado, así para complacer al señor o señora o cosa llamado Slanesh. Yeah, no puedo creerlo. Sería extraño tener figuretas y armaduras de Slanesh. Tan solo tenemos diablillas de ella. Y bueno, vamos a seguir nuestro camino hacia el altar del caos. Oh, está bastante lindo este maldito lugar. Ahí tenemos armaduras, tenemos escudos de Korn, tenemos bibliotecas que brillan de forma extraña. Tenemos un merodeador. La comparación de tamaños es notable. Yeah. Y también hay un jabalí colgado. Oh my god. Esta debe ser la legendaria espada de Archaon, Kingslayer. No me puedo creer que tengamos esa cosa aquí brillando con el poder del caos. Tenemos toda una armería en este castillo. También tenemos la armaría, quiero decir la armadura del Everchosen, que en español vendría siendo el elegido del fin de los tiempos. Julius Brasberg, nuestro campeón del caos, tiene la creencia de que puede cruzar el portal y rendirle una visita a los dioses para convertirse en el nuevo Everchosen. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo de todos modos. Vamos a entrar en el portal hacia el mundo del caos. ¿Esto es lo que creo que es? ¡Oh! Sí, esto es un altar de Njörgle. ¡Wow! Incluso tiene pelotas flotantes. Y uno de sus portadores se la plaga. ¡Wow! Incluso tiene el detalle de que está vomitando o tragándose un montón de esqueletos en movimiento. ¡Oh, vaya! Incluso tenemos una caída a la perdición eterna. Pero bueno, yo me quedaré aquí un rato en el mundo del caos, escuchando las voces en mi cabeza. Y cuando regrese al mundo de los vivos, me aseguraré de desatar una nueva tormenta del caos. Perfecto, estamos a punto de asediar Mindenheim, pero pensé que sería un buen detalle mostrarles la composición del ejército de Julius de Everchosen. Tenemos un montón de guerreros de Njörgle, Korn y del caos absoluto, además de tener al compañero Frod y un montón de demonios como podría ser los desangradores de Korn, ogros mercenarios que
sobrepasan ya los 170 puntos de vida y creo que tenían alrededor de 70 de protección al cuerpo o algo así. También tenemos portadores de la plaga, que tienen el aspecto más hermoso que puedo darle, Papa Ñurgle. Sí, y también tenemos Ñurgletes. Son pequeños y debajo de ellos tenemos un montón de unidades del caos, como Caballeros de Korn, Elegidos del Caos, que a mí me gusta llamarlos Paladines del Caos. Tenemos algunos Skaven de proyectil, Berserkers y muchos merodeadores del caos. Están para absorber los proyectiles, más que nada. Algunos enanos del caos con sus escopetas. Más gente de Norsca. Y, oh claro, también tenemos algunos elfos silvanos como los Blade Singers. Van con el jodido pecho descubierto. Tienen como 2 de protección al cuerpo, pero tienen la habilidad de esquivar más alta del juego. También hay guardabosques de los elfos silvanos. Y en la retaguardia, por si nos matan a todo el ejército, tenemos orcos negros. The Orc Ways of Wildfire. También tenemos a un lanzador de viento envenenado. Tan solo espero que con 200 sea suficiente para matar a los 400 imperiales de la ciudad de Mirenheim. Así que esta es la gran ciudad de Mirenheim. Es exactamente igual que en el arte conceptual. Y eso es impresionante. Bueno, tengo 2 cosas o 3, mejor dicho, que decir. La primera es, según este minimapa de campaña, o de batalla, que mejor dicho, hay múltiples posiciones de proyectiles en este mapa. Debemos tener cuidado con ello. Lo segundo es que los guerreros del caos, nunca había visto modelos de armaduras tan impresionantes, pero tampoco había visto modelos que retrasaran el juego tanto, es decir, provocan un lag horrendo. Ahora mismo el juego me está yendo a 8 FPS, a 30 cuando no los estoy mirando. Y bien, la diferencia para mí es bestial. Vamos a dispararle a algunos imperiales con esta escopeta que compré de los enanos del caos. Pues bien, esto va a tomar algún tiempo el poder romper las líneas enemigas, pero es lo normal. Deberíamos dispararle a algunos de estos. Aunque como es una escopeta, le di a uno a esta distancia. ¡LOL! No me importa nada en la vida. Vamos a atacarlos personalmente. Con este escudo de Ñurgle y la espada de Archabón. ¡Ah! Korn, concédenos un poco de tiempo. ¡Ah, toma! ¡Que mueran los grandes espaderos de Carroburgo! Y cualquier imperial que se metan en el camino del Everchosen. ¡Ah! Eso sí fue un golpe fuerte. Pero definitivamente no nos detendrá. Es momento de ir un poco más a los Berserker. Vamos, sin el escudo puesto para ir con un arma a 2 manos. ¡Más sangre! ¡Más muerte! ¡Blood for the Blood God! ¡Oh! ¡Malditos! Dejen de usar sus armas de fuego. Aunque eso es tan mal. Olvídenlo. Seguiremos matando a estos arcabuceros imperiales. También a los que estén dentro de esta torre. Con nuestros ataques de apuñalamiento, porque no puedo ondear mi espada en este lugar tan apretado. A veces tiene algunas desventajas ser del caos y ser tan alto. Ya los matamos a todos, ¿verdad?
No, pero ahí va. ¡Muere! Ahora se me ocurrió que podríamos usar nuestra escopeta. Y van 5 muertos por el Everchosen, por la escopeta del Everchosen. Yes. ¿O no? Un espadero. Un espadachín de Raiklan. Ese era un caballero de la Rice Guard. Ah, la Guardia Imperial de Carlos Francisco. ¿Y será idea mía? ¿O ya estamos...? ¡Ah! Ok, no me importa haber sido derrotado en este momento. Al menos no mientras siga fluyendo la sangre. En nombre del dios de la sangre. En cuanto a la batalla, ¿qué puedo decir? Tenemos cargando a nuestros berserkers. Y lo que parecen ser Skavens disparando humo verde. Qué curioso. Ah, y el enemigo sigue recibiendo refuerzos, pero a nosotros ya no nos quedan más soldados para poder combatir esta cosa. Básicamente es una batalla perdida por la gran ciudad de Mirenheim. Pero antes de que tengamos que salir del campo de batalla, vamos a explorar un momento esta ciudad del Imperio. Tenemos un gran cañón siendo operado por un ogro mercenario y eso. Tenemos un templo al culto del lobo o algo así que hay en Mirenland. Tenemos iglesias y un castillo en la cima de toda la montaña que rodea la ciudad. Olviden lo que acabo de decir, estamos a punto de ganar gracias a los orcos del WAG. ¡Wow! No podía creerlo, pero ¿por qué no podía confiar en los orcos negros? Realmente se están haciendo la puta partida ellos solos. Y los elfos silvanos también. Oh, wow. Están acabando el trabajo que mis campeones del norte no pudieron lograr. Here we go, here we go. We don't know where we go until we get there. ¡Vamos! Por el WAG y por el bosque de Adelloren. ¡Ouch! Hasta a mí me jodería un disparo en la cabeza por una flecha de guardabosques silvanos. ¡Wow! ¡Vamos, elfos silvanos! Para algo los esperamos tanto tiempo. Y es así como el grandioso orco negro llamado Matt Stompa se llevó la última kill en la gran batalla de Mirenheim. No puedo creer que realmente hayamos ganado esta batalla. Cuando estaba a punto de terminar el episodio, pues esto es un gran giro del destino. Y vamos a celebrarlo terminando el episodio en este lugar, habiendo matado alrededor de 190 de 331 imperiales. Ahora sí, con la toma de Mirenheim, esto marca el inicio del fin de los tiempos, pero también marca el inicio del fin de este video, en el que pudimos ver algunas funciones de la nueva versión de Warsaw Conquest 2016. No puedo creer todo el tiempo que me esperé por esta nueva versión, pero al final yo les agradezco por ver este video y nos estaremos viendo la próxima vez.